Buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Muchas gracias. Este es el parte médico de este viernes 1 de octubre. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 228 pacientes en hospitales públicos. 62.369 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que son 71.026. Hoy se detectaron 227 nuevos contagios de coronavirus, 162 en Mérida, 10 en Progreso, 9 en Canacín, 8 en Tizimín y Humán, 7 en Ticul, 4 en Motul, 3 en Junucmá y Tecash, 2 en Acanqué, Teabo y 2 foráneos, 1 en Aquil, Canzacap, Cuncunul, Quinchil, Opichén, Río Lagartos y Suquilá. De los 71.026 casos positivos, 574 son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida con 39.931, Valladolid 3.736, Canacín 2.655, Tizimín 1.845, Progreso 1.777, Humán 1.724, Ticul 1.590, Junucmá 882, Tecash 855, Motul 802, Maxcanú 569, Izamal 554, Acanqué 436, Peto 381, Tixcocop 329, Temozón 324, Concal 318, Oxcuscap 303, Chemash 301 y Tinum con 262. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas son Juan Pablo II con 120, Centro 108, Ciudad Cauquel 79, Chuburná de Hidalgo 42, Pacaptún 24, Bosques del Poniente y Mulsay 21, Emiliano Zapata Sur 18, Francisco de Montejo y Yucalpetén 17, Los Héroes y Polígono 108 15, Francisco y Madero 14, Bojorques 12, 5 colonias Las Américas y Vergel 2 11, Díaz Ordaz y Salvador Alvarado Oriente 9 y la Colonia Obrera con 8. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 42.410 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 11.155, en la zona oriente 10.737, en la zona centro 3.985, en la zona sur 6.390 y en la zona poniente 10.143. Lamentablemente en este parte médico informamos de 15 fallecimientos. Son 6 hombres y 9 mujeres, de un rango de edad de 17 a 83 años. Sus principales enfermedades fueron diabetes, hipertensión arterial, obesidad, inmunosupresión, insuficiencia renal crónica y EPOC. 13 residían en Mérida, 1 en Canzacap y 1 en Junucmá. En total, son 5.984 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.445 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 228 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Este es el informe del día de hoy. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.